días a todos y gracias por dedicarnos un ratito a poder explicar y hablar un poquito más sobre cómo la tecnología ayuda al restaurante a generar más negocio, a vender más, ¿de acuerdo? Antes de comenzar, me gustaría presentarme. Soy Joan Muñoz, soy el director comercial de TheFork aquí en España. Y para los que no nos conozcáis, que supongo que serán pocos en la sala, TheFork es una compañía líder en el mercado europeo por lo que respecta a la gestión de reservas. Básicamente nosotros aportamos dos propuestas de valor importantes al restaurante, que es por un lado un software de gestión de reservas y por otro somos un canal, ¿vale? Que básicamente lo que hace es enviar comensales al restaurante, ¿de acuerdo? Hoy durante estos próximos 20-25 minutos mi idea es de una forma dinámica, amena y divertida, lo más posible, explicaros un poco cuál es el contexto actual en el que nos encontramos en el mercado de la hostelería y desgranar lo que para mí son las 5 principales claves que tienen que ayudar al restaurante a que a través de la tecnología de reservas pueda generar más negocio, pueda básicamente vender más, ¿de acuerdo? Comenzamos. ¿Qué nos encontramos actualmente en el mercado ante nosotros? Lo que encontramos es un entorno de máxima competencia, mucha competitividad. Y esto es interesante. Yo esta mañana cuando venía hacia IFEMA pensaba un poco en mi infancia. Y lo digo porque yo recuerdo cuando era pequeño, cuando era más joven de lo que soy ahora, con mis padres solíamos salir a cenar una vez al mes, quizá, o a lo mejor 2. Y eran como grandes momentos, ¿no?, de jolgorio y alegría. Y ahora, pues raro es el día de la semana en el que no como o ceno fuera. Y es muy probable que los que estéis en esta sala os suceda lo mismo. ¿Y eso qué significa? Significa que el comportamiento del usuario ha cambiado completamente respecto al consumo de hostelería. Es decir, todos salimos mucho más a comer fuera y eso hace que haya mayor competencia en el sector, porque hay una oferta muy diversificada y hay mucha propuesta, ¿no? Y eso hace que tengamos que ser especiales y diferenciarnos, ¿no? Y por otra parte, hay otro elemento que seguramente se ha visto acentuado en estos últimos años, post-pandemia, y es que el ocio de los españoles, en un porcentaje muy alto, está asociado a la hostelería, a la restauración. Es decir, cuando salimos con nuestros amigos, acabamos en un restaurante, salimos a tomar un café, salimos a tomar copas. Y eso hace, evidentemente, que la hostelería en este país a día de hoy viva en un boom, y eso hace que los restaurantes tengan que encontrar una propuesta de valor muy diferencial para ser competitivos, ¿de acuerdo? Esto es un poco el contexto en el que nos encontramos, ¿no? ¿Y cuáles son los principales retos, necesidades que tienen esos restaurantes dentro de la industria para despuntar, ¿no?, para ser diferentes? El primero, yo diría que es el del branding, ¿no?, el tener una marca diferente, reconocible, una personalidad. Y eso es complicado, ¿no? Porque cuando uno tiene que elegir un lugar donde cenar o donde comer, hay veces que no hace ese análisis tan profundo. Pero las marcas de restauración sí que tienen que hacerlo, porque tienen que diferenciarse, tienen que proponer algo diferente, ¿no? Otro de los elementos, y que está muy relacionado con el negocio, es el hecho de llenar las mesas, el stock que tiene disponible un restaurante. Tenemos que ser capaces de vender. Y ese es uno de los grandes retos, ¿no? Y la tecnología nos tiene que ayudar a vender. Otro de los elementos que es importante y que nosotros desde TheFork conocemos bien, porque es nuestro ámbito de acción, es la gestión de la reserva, de cómo optimizar esas reservas. Hemos vivido seguramente en estos 2-3 últimos años una aceleración, un cambio importante en el comportamiento del usuario respecto a la reserva. A nadie se le ocurre a día de hoy en Madrid salir a cenar un día del fin de semana o incluso un día de entre semanas sin una reserva. Entonces, ese cambio del comportamiento del consumidor también hace que el restaurante tenga que adaptarse y tener herramientas tecnológicas para ser más eficiente en la gestión de esa reserva. Y finalmente, otro de los principales retos que afectan directamente a negocio es mitigar y combatir el no-show, ¿de acuerdo? Que para los que no sepáis de qué estoy hablando, es básicamente esas reservas que finalmente no se presentan, ¿vale? La semana pasada estaba en un foro en Alicante y alguien lo denominó como el plantón.
Pues básicamente el plantón es la traducción al español del no-show. ¿Vale? Pues hablaremos también un poquito más adelante de cómo mitigar. Entonces, digamos que para nosotros estos son los 4 principales necesidades que la industria tiene que focalizarse, ¿no? Para ser capaz de poder generar más negocio. ¿Vale? La tecnología, ¿no? ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué soluciones existen para mitigar estos fenómenos que estamos viendo? Existe, hay partners, hay tecnología. The Fork obviamente es uno de ellos. Y nosotros queremos también hablar de cuál es el comportamiento del usuario, ¿vale? Porque hay que tenerlo en consideración cuando pensamos en cómo generar más negocio, ¿no? Y aquí os he querido dejar algunos datos que yo creo que son interesantes y que nos van a ayudar a hacer una reflexión sobre cómo estamos gestionando nuestro propio restaurante, ¿vale? El primer dato es impactante, ¿vale? Como veis, la gran mayoría de los comensales, antes de realizar una reserva o de ir a un restaurante, revisa, ¿no? Las reseñas, las reviews, la experiencia de otros usuarios. Y esto es muy importante porque está obligando al restaurante, por un lado, obviamente, a ofrecer una experiencia de consumidor excelente, ¿vale? Porque ya no solo estamos pensando en ese consumidor, sino en los potenciales consumidores a los que puede afectar. Tiene que ser capaz de tener herramientas y tecnología para la gestión de esas reseñas, de esas reviews. Y eso es importante y luego veremos cómo The Fork puede ayudar. Y sobre todo, diría que tenemos que prestar atención a esa reputación online, ¿vale? Luego hablaremos un poquito más sobre ello, pero creo que es un dato muy interesante. Otro dato que también es impactante es el del uso del teléfono móvil, ¿no? Para esas búsquedas, ¿no? Para esa decisión de a dónde ir y sobre todo de cómo finalizar en reserva. Como veis aquí, más de la mitad de los comensales evita utilizar páginas web que no son adaptadas a teléfono móvil, ¿vale? Es un número importante y a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y me quedo con 2 datos más que también son relevantes y que nos dan un poco de contexto del momento en el que nos estamos encontrando, ¿vale? La compra a través del teléfono móvil es mucho más impulsiva y el call to action, que se llama en inglés, es mucho más directo. La mitad, en menos de una hora, está dispuesto a realizar una compra. En nuestro caso, en nuestro sector, es una reserva. Y muchos de vosotros estoy seguro que en estos últimos días de Black Friday, Cyber Monday o como se llame, lo habréis experimentado en vuestra propia piel. Y finalmente, me quedo con este dato, ¿no? De que casi la mitad de las reservas se realizan en ventanas horarias donde el restaurante está cerrado. Porque los restaurantes no están abiertos 24 horas. Bueno, algunos sí, de la sala, algún compañero que sé que tiene un concepto muy especial, pero normalmente el restaurante no está abierto siempre. Está abierto durante el servicio, quizá una ventanita de tiempo antes del servicio, pero el consumidor, el usuario, tiene la posibilidad o necesita la posibilidad de poder reservar durante todo el día. Por lo tanto, eso es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en cómo maximizar nuestro negocio, ¿de acuerdo? Y finalmente, vamos a centrarnos en esos 5 elementos principales que entendemos que son el beneficio que la tecnología, en nuestro caso asociada a la reserva, puede generar y puede aportar al restaurante, ¿vale? Vamos a ir uno por uno desglosándolos, pero simplemente quiero centrarme en la definición de ellos, ¿no? Vamos a hablar de gestión de reservas a través de un software, que para muchos de vosotros será algo muy familiar, quizá para otros no, pero vamos a intentar dar las claves importantes de cómo ayuda el software de gestión de reservas. Vamos a hablar de explotación de canales adicionales, ¿vale? Es algo que en otras industrias, como en la industria del hotel, por ejemplo, se trabaja desde hace tiempo. Vamos a dar algunas pinceladas respecto a la utilidad que esto tiene. Vamos a hablar de uno de los temas más candentes en el sector, como es la lucha contra el no-show, ¿de acuerdo? Y vamos a terminar con el tema de las reviews, de las reseñas, que ya hemos adelantado. Y os dejaré una semillita sobre optimización de pricing o más conocido como revenue management, ¿vale? Que a alguno le puede soñar, sí, no, pero vamos a intentar que quede claro el concepto, ¿de acuerdo? Vale, comenzamos. Mejora las tareas de gestión mediante un software de reservas. ¿Qué significa esta frase? ¿Vale? Es muy probable que muchos de los que tenéis restaurantes hace algún tiempo tuvierais en la entrada de vuestro restaurante un libro que os entregaba Macro a principio de año,
fantástico, ¿no? Algunos se ríe por ahí porque seguramente que lo tenía. Un libro ahí en el que apuntaba, pues, Perico Los Palotes viene a la 1:30 para 4 personas, ¿no? Y cuando acababa el año, pues ese libro se metía en la estantería allí y no se volvía a ver hasta... Entonces, eso, que por desgracia todavía nos encontramos en algunos restaurantes, tiene una transición digital que ya es real y que ya existe, que es el software de gestión de reservas, ¿de acuerdo? ¿Y a qué nos ayuda ese software de gestión de reservas? Aparte de a ser mucho más cool y digitalizar nuestro proceso, pues ayuda a otras cosas, ¿no? En primer lugar, lo que nos permite es centralizar todas las reservas de todos los canales en los que trabajamos, sean canales propios, el teléfono, los pasantes, nuestros amigos que nos escriben por WhatsApp, ¿de acuerdo? Y también centralizar reservas que puedan potencialmente venir de otros canales, que luego veremos cuáles pueden ser. Nos ayuda a ser mucho más eficientes en la gestión de la venta de nuestra sala, de nuestro stock, de nuestras mesas. ¿Por qué es relevante eso? Es relevante porque en un momento en el que los costes y la inflación apretan más que nunca, el hecho de vender nuestras mesas de forma inteligente cobra mayor importancia, más que nunca. Entonces, el hecho de poder trabajar con tecnología nos va a permitir ser eficientes y colocar a ese grupo de 6 en una mesa específica o en la gestión de los turnos, que nos va a permitir dejarnos espacios de venta por otros canales, ¿de acuerdo? Aumento de ingresos y retorno a la inversión, una palabra fantástica, pero nos va, obviamente, el hecho de poder vender nuestro stock de una forma más inteligente nos va a permitir vender más y, por lo tanto, generar más negocio, ¿no? Y me quiero quedar con varios puntos que tienen que ver con la gestión de la base de datos, ¿no? Con la gestión, fidelización del cliente. Con ese antiguo libro de macro, era muy difícil poder generar una propia base de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa información quedaba en un papel y no era reutilizable. El hecho de comenzar a trabajar con un software de gestión de reservas y, por lo tanto, tener digitalizada la información de nuestros comensales, nos permite, por un lado, atraer tráfico de nuevo al restaurante, porque tenemos la información y los contactos de esos comensales y, por lo tanto, podemos volverlos a contactar cuando queramos o cuando entendamos que es necesario. Y sobre todo lo que podemos hacer también es ofrecer una experiencia de comensal, de usuario, de mayor calidad, ¿no? Porque sabemos si esa persona le gusta un cierto vino, o si suele venir con su familia, o si le gusta la carne de una cierta manera, y por lo tanto eso lo que va a hacer es mejorar la experiencia del comensal y va a hacer que potencialmente venga más veces a nuestro restaurante y potencialmente podamos venderle más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el uso del software de reservas a día de hoy es un must. Es decir, a nadie se le escapa, ¿no? En esta sala seguramente que el uso del software de reservas es algo que cualquier tipo de restaurante, sea restauración individual o organizada, tenga que utilizar y por lo tanto los beneficios son bastante claros, ¿no? Vamos a pasar al segundo punto, que este seguramente para algunos de vosotros sea algo más desconocido, aunque es muy probable que ya muchos de vosotros trabajéis en este sentido, y tiene que ver con la explotación de canales adicionales para generar mayor visibilidad y por lo tanto mayor negocio. Cuando hablamos de canales adicionales, nos referimos a canales no propios, ¿de acuerdo? Los canales propios de venta de un restaurante pues son básicamente el teléfono, es decir, los restaurantes suelen tener un teléfono y las personas les llaman para reservar, su página web, los que la tengan, seguramente tengan un motor de reservas que les permita generar reservas, los pasantes, las personas que pasen por la calle, y el hecho de que un restaurante esté en Gran Vía seguramente pues haga que le pasen más personas, y ese es un canal propio. Pero adicionalmente a esos canales propios, el hecho de trabajar con un software de reservas lo que va a permitirle al restaurante es estar presente en otros canales que tienen mucho tráfico y del cual se van a poder beneficiar, ¿no? En el caso de The Fork, siendo pues, más específicos, nosotros como partner oficial de diferentes plataformas que tienen un tráfico y un volumen importante, lo que conseguimos para nuestros clientes, para nuestros restaurantes, es que sean visibles en esas plataformas, pero sobre todo que sean reservables en cualquier momento, 24/7, ¿de acuerdo? Vemos algunos ejemplos, como el caso de Google, como el caso de TripAdvisor, la guía Michelin o las redes sociales del propio restaurante. ¿Por qué esto es importante? Lo veíamos al principio. Casi la mitad de las reservas se producen en momentos donde el restaurante está cerrado. Y eso es sin duda una amenaza, es un riesgo para el restaurante.
La facilidad que implica para el usuario acceder directamente a cualquiera de estas plataformas, que son plataformas conocidas por todos y con muchísimo tráfico, y sobre todo el call to action, ¿no? La llamada a la acción que representa ese botón de reserva, y además si es desde un teléfono móvil, mucho más sencillo todavía, como veíamos en la data que mostrábamos al inicio, hace que estar presente y reservable en estas plataformas sea absolutamente necesario y que impacte directamente en la capacidad de venta que tenga el restaurante. Por lo tanto, un beneficio claro y que desde aquí animo a cualquier hostelero a que utilice y explote. Vamos a pasar al tercer punto, y es aquí donde seguramente muchos de vosotros hayáis tenido pues, experiencias negativas, ¿no? Vamos a hablar del no-show, ¿de acuerdo? Para los que no estén instruidos en el tema, el no-show básicamente es un anglicismo que define aquel fenómeno donde un comensal reserva en un restaurante y no aparece, ¿de acuerdo? Y esto es un mal importante para el hostelero, porque en un momento donde hay mucha competencia, hay inflación, aumento de los costes fijos, la capacidad de venta que tenemos, es decir, nuestro stock, nuestras mesas, tienen que venderse de forma muy eficiente. Cuando nosotros ya contamos con un grupo de 5 personas para un cierto servicio, tenemos que asegurarnos de que esas personas vengan, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, tenemos que luchar para que ese comportamiento no se produzca. ¿Cómo lo hacemos desde The Fork? Nosotros, aparte obviamente de ser un software de gestión de reservas, somos también una guía gastronómica con más de 60.000 restaurantes en toda Europa, en torno a los 12.000 aquí en España, y ayudamos al restaurante con diferentes palancas que ayudan a mitigar el fenómeno del no-show, el fenómeno del plantón, ¿vale? Básicamente nos encargamos, por un lado, de la reconfirmación de las reservas, ¿vale? Somos los pesados que os envían los SMS, los emails, para recordaros que tenéis una reserva y también informaros de que si la vais a cancelar, que la canceléis, básicamente. Y eso ayuda mucho a mitigar el volumen del no-show. Por otra parte, para restaurantes con un cierto ticket o de un cierto segmento más elevado, recomendamos el uso de la huella bancaria, del prepago, que eso inevitablemente pues lo que hace también es mitigar el hecho del no-show, porque si yo dejo un prepago en un restaurante, pues ya estoy demostrando una motivación no para ir, es muy probable que no haga no-show. Pero también algo que es importante y hay que tener en cuenta respecto al comportamiento del usuario de The Fork es la naturaleza del consumo, ¿vale? Nuestro usuario es un usuario muy core, ¿no? Que se dice en inglés, es un foodie. Es decir, si yo tengo descargada una aplicación de restaurantes como es The Fork, es porque me gusta ir a restaurantes y voy más a restaurantes que la media del resto de personas, ¿vale? Y por lo tanto, ya se le presupone pues, una cierta fidelidad. Y por otro lado, el comportamiento de nuestros usuarios es de last minute, que se dice en inglés, ¿no? Es decir, son usuarios que suelen reservar en el último tramo antes del consumo, en torno a las 5 o 6 horas antes del consumo, y por lo tanto hace que el fenómeno del no-show sea mucho más pequeño, ¿de acuerdo? En cualquier caso, es un elemento importante, es un elemento en el que los restaurantes están dedicando muchos recursos y que softwares de reserva como el nuestro ayudan a mitigar y afecta directamente, obviamente, a la generación de negocio. Cuarto punto, y que ha generado y sigue generando mucha discusión, mucho debate y donde hay diferentes puntos de vista, obviamente, y tiene que ver con el valor y sobre todo la gestión de las opiniones de los comensales, las reviews, las reseñas, ¿de acuerdo? Es importante porque ya lo veíamos al principio, prácticamente todos los que estáis aquí, estoy seguro que antes de salir a cenar o a comer a un restaurante, miráis las reseñas que tiene ese restaurante en diferentes plataformas. Y es algo que es normal, es algo que hacemos todos. Y por eso el restaurante tiene, por un lado, que considerarlo, es decir, cuidarlo, y qué mejor manera que hacerlo que a través de un software de reservas que te permite monitorizar y controlar esas reviews. Y por otro lado, tiene que asegurarse de alguna manera de que la información, la reputación online de su restaurante es veraz, ¿vale? Y me explico. Una de nuestras ventajas diferenciales respecto a otras plataformas en The Fork
es que solo comensales que han comido o cenado en el restaurante en cuestión, es decir, que han disfrutado del servicio, pueden dejar una reseña, una review. Y eso otras plataformas, por desgracia, no pueden decirlo. Y por lo tanto, es importante que tengamos en consideración ese punto, que lo cuidemos, que preparemos a nuestro staff para acompañar y fomentar el uso de esas reseñas, porque sin duda es una gran manera de volver a atraer tráfico al restaurante y sobre todo de viralizar y hacer que esos usuarios sean embajadores y que vendan por nosotros. ¿De acuerdo? Así que es uno de los temas importantes, es uno de los temas que hay que cuidar y que sin duda es diferencial a la hora de seleccionar el restaurante en el que una persona va a salir a comer o a cenar. Aquí algo de data, ¿no?, respecto a cómo se comporta el usuario respecto a esas opiniones, ¿no? Lo importante que es, cómo las revisan, y estoy seguro que todos los que estáis en esta sala sois un buen ejemplo y revisáis las opiniones, y es importante, como decía, tenerlas en consideración. Vamos a hablar del último punto y que seguramente sea del que mayor desconocimiento haya, ¿vale? Yo lo he querido titular optimización del pricing de las mesas vacías, de forma estratégica, ¿vale? Pero bajándolo a algo mucho más terrenal, hablaría de cómo gestionar el precio de la mesa que no estoy vendiendo, ¿de acuerdo? Eso en inglés o en otras industrias como la hotelera o como la industria de las compañías aéreas se llama revenue management. Y a nadie se le escapa que una habitación de hotel en Marbella no cuesta lo mismo en agosto que en enero, o que un vuelo no cuesta lo mismo si lo compro 3 meses antes de la fecha o si lo compro 4 días antes. Desde The4 llevamos mucho tiempo trabajando en Revenue Management, ayudando a los restaurantes a que entiendan el valor del uso de promociones durante periodos valle en los que el restaurante necesite fomentar negocio. Desde hace algún tiempo, desde hace algunos meses, hemos lanzado este proyecto del Revenue Management, que básicamente es una herramienta de inteligencia artificial que ayuda al restaurante a tener datos, información real, analítica, para entender en qué momento es rentable la utilización de alguna palanca comercial, de alguna oferta, ¿vale? Al restaurante, a través del software de gestión, le ofrecemos mucha información de su histórico, información del consumo o información de la ocupación, incluso del ROI de una potencial acción, y dejamos, obviamente, siempre a elección del hostelero la toma de esa decisión, pero somos consultores y le acompañamos en la decisión que tiene que tomar. La industria todavía está verde en este sentido, ¿de acuerdo? Falta madurar mucho estos conceptos, pero nosotros, como partner estratégico y con experiencia en este campo, queremos abanderar este cambio. Estamos teniendo resultados muy positivos en estos primeros meses con la activación de muchos restaurantes, y el feedback que estamos teniendo nos está permitiendo evolucionar la herramienta. Pero desde aquí, pues, quiero también lanzar un mensaje de que aquellos restaurantes que quieran comenzar a avanzar, o aquellos grupos que tengan inquietud, que se acerquen. Nosotros tenemos mucha información, tenemos data y podemos acompañar a los restaurantes en esa transición, que sin duda va a ser diferencial y va a permitir que el restaurante sea mucho más eficiente, que venda mejor en momentos valle y sobre todo que pueda amortizar el coste de una mesa vacía, que como sabéis es un daño muy importante para el restaurante porque son mesas que no se van a poder volver a vender, ¿de acuerdo? Estamos terminando, queda poquito, y no quería escapar la oportunidad de hablaros un poco sobre nosotros antes de cerrar, ¿no? Sobre The4 como compañía. Nosotros somos una compañía muy madura, llevamos 16 años en el mercado. Fuimos pioneros en la gestión de reservas a través de un software de tecnología. Como sabéis también, aparte del software, pues somos un canal, somos una aplicación, una guía gastronómica con más de 60.000 restaurantes en 12 países, de acuerdo, principalmente operando en Europa. Que tenemos un partner estratégico con la guía Michelin, tenemos más de 2.500 restaurantes estrellados, y la gala que tuvo lugar ayer en Barcelona pues todavía nos puso más en valor con algunos nuevos restaurantes que han entrado en la guía.
Y a nivel de usuario, pues somos un lugar con muchísimo tráfico, como veis algunos datos, más de 20 millones de visitas mensuales, más de 30 millones de descargas y un volumen muy importante que sin duda representa una oportunidad y un potencial negocio para cualquier restaurante que quiera participar de esta gran comunidad. Yo desde aquí, nada más, agradecer a la organización que nos haya permitido poder estar hoy aquí, agradeceros a todos vosotros el tiempo que nos habéis dedicado y estaré encantado de responder a cualquier pregunta que la audiencia tenga y si alguno tiene vergüenza de hacerla aquí en público, estaré encantado de responderla en privado porque vamos a estar aquí los 2 días. Así que muchísimas gracias a todos y que disfrutéis de estos 2 días de Spot Food Service.